ustedes. Como dijo el pastor, yo estoy trabajando ya 12 años en Bolivia, en Cochabamba, y Dios está bendiciendo. Ya tenemos muy parecido al ministerio de acá, lo que estamos haciendo allá. Estamos fundando iglesias, estamos entrenando pastores, y nuestra meta es poder alcanzar a muchas personas con el evangelio, porque donde sea que vaya hay mucha necesidad, amén, mucha necesidad, y siempre es el corazón de nosotros de poder hacer aún más para el Señor y animarles a ustedes a seguir adelante. Amén, a seguir adelante, pero no solo seguir adelante, pero buscar hacer grandes cosas para Dios. Porque de verdad, como mencionamos en la conferencia, en realidad Dios está buscando a las personas para poder utilizarles grandemente. Amén. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Yo creo que quizás cuando yo estudié este pasaje, a mí me ha ayudado mucho, y yo pensé también que podría ser de mucha ayuda para otros, porque quizás es un área donde yo quizás nunca había visto, bueno, entendí, pero falta a veces en este área, se puede decir, ¿no? Entonces, si yo tendría una planta esta mañana aquí mostrándoles mi planta, y les digo que esta planta nunca he regado, esta planta nunca he sacado al sol, esta planta es así por 5 años tal como es, ¿qué me dirían? Es plástico, ¿no? Es falso, no está vivo. ¿Por qué? Si hubiera sido una planta normal, ¿qué hubiera pasado? O hubiera muerto, o dándole agua y todo, hubiera crecido, ¿verdad? Entonces, donde hay vida, hay crecimiento. Y donde hay vida espiritual, debe haber crecimiento. Entonces, algo natural para el cristiano debe haber crecimiento en nuestras vidas, pero a veces creo que no entendemos o no comprendemos cómo crecer como cristianos en nuestras vidas. Entonces, aquí en este pasaje vamos a ver un principio muy importante, y después vamos a ver en realidad cómo poner en práctica, cómo podemos de verdad crecer. Porque yo creo que es debe ser algo natural para nosotros crecer como cristianos. Porque cuando una persona no crece, ¿qué decimos mayormente? Se estanca, tiene algún problema, tiene alguna enfermedad, tiene algo que le está afectando, ¿no es cierto? Entonces, para un cristiano que no crece, es que hay un problema, hay algo que le falta, y muchas veces es falta de entendimiento de este principio que vamos a ver esta mañana en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 22, podemos ver primeramente el principio. Vamos a estudiar el principio, quizás ya han escuchado, pero vamos a estudiar bien para entender este principio. Porque número 1, este principio se trata de dejar lo malo, dejando lo malo. Versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Ahora, hay que aclarar, hay mucha diferencia, una diferencia muy grande entre lo que éramos nosotros y lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Eso es primero, eso es importante, eso es vital. Más bien, si nos fijamos en este mismo capítulo, los versículos anteriores, desde el versículo 17, mira lo que dice: eso pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Perdón. Y empiezan a dar una descripción de cómo es su andar, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Y mira el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No es quienes son ustedes, eso es lo que eran antes, es lo que era la vida antes, pero no la vida ahora. Porque lo que éramos antes en Cristo es muy diferente, lo que éramos antes sin Cristo es muy diferente hoy en día de lo que nosotros somos. Entonces no nos debe sorprender cuando las personas del mundo, las personas inconversas, hacen esas cosas indebidas. Muchas gracias. Hacen muchas cosas así indebidas, cosas que diríamos que es del mundo. Eso es normal, pero debe ser algo abnormal. No debe ser algo normal cuando un cristiano esté practicando esas cosas. ¿No es cierto?
Entonces, en realidad, el hombre viejo ya ha muerto. El hombre viejo ha muerto, no tiene poder, no tiene... Y eso quizás es un principio donde muchos se confunden, se puede decir, porque es un principio que nos enseña en la palabra de Dios que el hombre viejo ha sido crucificado, muerto, ya no tiene poder. En otras palabras, muchos dicen, pero no quiero hacer las cosas que no debo, no quiero pecar, pero es mi naturaleza pecaminosa. Así soy yo. Y la Biblia nos está diciendo, no eres así. Así eras antes, pero las cosas han cambiado. El hombre viejo ha muerto. Por lo tanto, este versículo nos dice, debemos de ¿qué? Despojarnos del viejo hombre. En otras palabras, lo que sobra, muchas gracias, lo que sobra del viejo hombre, los hábitos, se puede decir, de que arrastramos de nuestra vida antes, a veces todavía están apegados a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo, despojarnos, alejarnos de esas cosas. Pero hay algo interesante que vemos aquí en este principio. No es solo, y donde nos equivocamos muchas veces, es que a veces intentamos dejar de hacer las cosas. Porque cuando los niños están haciendo algo que no deben, ¿qué decimos? Les tiramos zapatos. No, hacemos cualquier cosa, ¿no? ¿Qué les decimos? Para, deja de hacer eso, debes parar, debes dejar de hacer lo que estás haciendo. Y como cuando un cristiano está haciendo lo que no debe, a veces decimos, deja de hacer esto, para, no debes hacer esto. Pero el problema es que no es suficiente solo dejar de hacer algo. Porque cuando dejamos de hacer algo, adivine qué, dejamos un espacio, un vacío en nuestras vidas que está esperando algo más. Y muchas veces o la misma cosa vuelve, o a veces otra cosa mala vuelve y llena este espacio. Entonces a veces no crecemos y no avanzamos porque estamos todo el tiempo tratando de sacar y dejar de hacer y poner esas cosas atrás, pero siempre vuelven. Y algunos cristianos dicen, quiero dejar de hacerlo, pero cuando intento dejarlo, siempre vuelve y siempre estoy en lo mismo. Y por eso vemos la segunda parte de ese principio. No es solo dejar lo malo, pero es renovar con lo bueno. Miren lo que dice el versículo 23. Dice, no solo despojarnos del viejo hombre, pero dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, no solo es quitar, sacar, alejarnos, sacar de nuestras vidas o dejar de hacer algo. Entonces la clave es dejar de hacer algo, pero reemplazarlo con algo de que debemos de hacer. Y lo que vamos a ver en el pasaje que sigue es que la Biblia tiene principios para la vida cristiana. Por cada cosa que debemos dejar de hacer, hay un principio contrario al otro lado que nos muestra lo que debemos de hacer. Y ahí es donde es la clave para el crecimiento. Sí, dejamos de hacer cosas. Hay cosas malas, cosas que no debemos hacer, cosas que no debe ser característica de un cristiano. Dejar de hacerlo, pero tenemos que buscar el principio bíblico para reemplazar lo que estamos dejando o sacando de nuestra vida. Y eso es lo que nos dice acá en este pasaje. Pero es algo que requiere una determinación, número uno, para parar, para dejarlo. Porque algunos usan la excusa, bueno, no puedo dejar de hacerlo. Eso es mentira, eso no es bíblico. Porque la Biblia nos dice que sí, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Entonces, una determinación de parar, de dejar de hacerlo y estudiar y aprender la Biblia para ver cuál es el principio que reemplaza lo malo o lo que hemos sacado de nuestras vidas. A ver, entonces, ¿qué principio más lindo? Y quizás muchas veces no comprendemos bien cómo es eso, el principio de despojarnos y revestirnos, sacar y reponer, ¿no? Sacar de nuestras vidas y reemplazar con lo que dice la palabra de Dios. Lo interesante de la Biblia es que no solo nos da principios, pero también, especialmente en este pasaje, nos da la práctica, nos da ejemplos. Algunos están diciendo, pero pastor, me parece bien, suena bien, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos aplicarlo en la vida diaria? Y nos da aquí
en realidad nos da 4, 5 ejemplos de cómo poner en práctica este principio. Aquí en el mismo pasaje, ¿no? Vamos a ver la práctica. Ahora, número 1, versículo 25, vemos el cambio de la mentira a la verdad. Miren lo que dice, versículo 25, por lo cual dice, refiriéndose o dando referencia a lo que acaba de enseñar en el principio, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, hoy en día quizás mentir es algo común, ¿no? En el mundo las personas mienten, es una mentirita blanca, no es gran cosa, no lastima a nadie, pero les digo que no debe ser algo que como característica de la vida de un cristiano. Porque aquí es el mandamiento, dice por lo cual desechando la mentira. Entonces, no nos debe sorprender cuando las personas del mundo mienten, pero sí debe ser algo sorprendente, algo fuera de lo común cuando un cristiano esté mintiendo. Y a veces es un mal hábito, a veces casi como una adicción que las personas mienten. Y como hemos visto muchas veces, una mentira siempre lleva a otra mentira y otra, y peor y peor y peor, hasta que a veces nos metemos en tantos problemas que no podemos ni decir la verdad. Entonces, podemos decir a un cristiano que esté mintiendo, ¿qué? Deja de mentir. No debes mentir. Somos cristianos, somos nuevas criaturas. Pero no es suficiente solo dejar de mentir. Porque las personas que intentan dejarlo, muchas veces vuelven a hacer lo mismo. Muchos que intentan dejarlo, quizás está reemplazado con otra cosa en sus vidas. Entonces, ¿cuál es la clave? Dejar de mentir, pero ¿con qué lo reemplazamos? Hablar la verdad. Reemplazarlo con la verdad, con lo que nosotros decimos en nuestras vidas. Entonces, hablar la verdad. Entonces, este principio de crecimiento es algo que sucede a propósito, no es algo que sucede por accidente. Entonces, pues nosotros tenemos que dejar de hacer las cosas. El Espíritu Santo nos muestra cuando estamos haciendo algo que no debemos, la palabra de Dios, dejamos de hacerlo, pero el momento que hay la tentación, ¿no? Hay el momento que si digo la verdad me va a traer muchos problemas. Si miento, quizás me voy a escapar. En este momento, en vez de mentir, ¿qué tengo que hacer? A propósito, decir la verdad. Y lo interesante, las primeras veces quizás va a ser un poco difícil, me voy a olvidar, quizás voy a fallar, pero cada vez que el momento que viene la tentación de decir una mentira, no digo la verdad, cada vez esta mentira, adivina qué, va a ir desapareciendo, va a ir alejando de nosotros, vamos a ir reemplazando este mal hábito en nuestras vidas con un buen hábito. Y aquí en el versículo 25 nos da hasta una motivación de hacerlo. Porque dice hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Somos miembros los unos de los otros. Mayormente, no siempre quizás, pero mayormente nosotros estamos siempre ahí para los de nuestra familia, ¿no? Cuando nuestra familia tiene problemas, cuando nuestra familia necesita ayuda, nosotros estamos ahí para él. ¿Por qué? Es sangre mía, no, esa es mi familia. Si alguien quiere lastimar a mi familia, no voy a permitirlo. Yo voy a ir para darles la defensa. Entonces, tenemos que entender que somos hermanos en Cristo. Somos una familia, amén. Una familia en Cristo Jesús. Y de la misma forma que no quisiera que alguien lastima a alguien de mi familia, ¿por qué voy a querer lastimar a alguien de mi familia? ¿Por qué voy a querer hacer mal a alguien de mi familia? En realidad, quizás perder mi propio testimonio. Entonces, un ejemplo de la mentira a la verdad. Segundo ejemplo, en versículo 26 y 27, de la ira a la paz. De la ira a la paz, porque dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, aquí vemos, obviamente hay dos tipos de ira. Hay ira justa y también hay una injusta. La ira injusta siempre es egoísta. La ira injusta es explosiva, uno pierde control y mayormente muchas veces es para defender el mismo pecado de uno. Entonces cuando uno se enoja con ese motivo, porque es algo egoísta, ¿por qué se enoja una persona normalmente? Porque no recibe lo que quiere.
Un niño, cuando no le das lo que quiere, muchas veces, ¿qué hace? Da su berrinche. Empieza a patear y llorar y gritar y se enoja, ¿no? Lamentablemente hay algunos adultos que no actúan muy diferente. Así, actúan a veces como niños, ¿no? Porque a veces cuando no les da lo que quieren, cuando no reciben lo que quieren, se enojan y empiezan a gritar y dar también su berrinche. Egoísta, algo que pierde. ¿Cuántas veces hemos dicho algo, hemos hecho algo y después hemos lamentado? Es porque la ira nos estaba controlando. No nosotros, obviamente no el espíritu. La ira nos estaba controlando, haciéndonos en realidad pecar. Y cuando a veces alguien nos quiere ayudar con una debilidad que tenemos, muchas personas se ponen a la defensa, ¿no? Oye, ¿de quién estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y a veces usamos una práctica que se llama rebotar culpa. Cuando alguien nos quiere culpar, quizás con motivos para ayudar, ¿qué decimos? ¿Y tú? Y tú también haces esto, y tú también haces aquello. Y en el matrimonio es una técnica clásica, y en realidad no nos ayuda a llegar a ninguna conclusión, y por eso a veces las peleas y discusiones siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? No estamos dispuestos a reconocer nuestro problema, o lo que necesitamos, en donde necesitamos trabajar. Nos hablan de algo, rebotamos. Y tú también, y tú también, y tú también, y entonces ahí estamos. Y no solucionamos nada. Y a veces la ira incontrolable es lo que hace mucho daño en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Ahora, la ira justa, por si acaso, Dios nos ha dado las emociones que tenemos. Y con un propósito. Porque es la emoción no pecaminosa, pero la emoción que Dios nos ha dado, que nos motiva a hacer algo. Una vez has estado molesta, pero te ha motivado a arreglar la situación. A decir, ya, ¿sabe qué? Vamos a solucionar esto ahora. Vamos a hacer algo para arreglar esto ahora. Y en realidad es la forma que podemos convertir la ira injusta a la ira justa. ¿Cómo? Miren lo que dice el versículo. Airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo logramos esto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Utilizamos la emoción de la ira, de la molestia en nuestras vidas. ¿Para qué? Para arreglarlo. Yo les digo, otra vez quizás es interesante, ¿no? Lo mencioné a los jóvenes en la conferencia y hasta que los jóvenes lo reconocen y se rieron. Porque en realidad los hombres, seamos honestos, para nosotros cuando pasa algo lo podemos dejar pasar y podemos olvidarnos fácilmente. ¿Verdad? Las hermanas, las mujeres, los hermanos también. No es así, ¿no? Porque nosotros nos olvidamos. Y conté la historia, ¿no? Hace muchos años estaba en Perú estudiando el idioma y mi esposa y yo en la mañana tuvimos una discusión, un argumento, y lo dejamos así nomás. Tenía que salir yo, estaba afuera casi todo el día. Llegué a la casa en la noche y fuimos a dormir. Yo, en realidad, todo normal. Y nosotros, nos fuimos a la cama. Luego escucho así. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? ¿Está medio resfriada? ¿Qué? Entonces yo estaba como, y escucho, ¡ay, qué pasa! Y él me dice, ¿no vamos a hablar? ¿Hablar de qué? De lo que pasó de la mañana, el argumento que tuvimos y esto y otro. Y tuvimos que hablar. ¿Por qué? Yo me había olvidado por completo. Entonces muchas veces nosotros podemos olvidarlo, pero las esposas, las mujeres no pueden. Muchas veces hay que hablar. Entonces la clave ¿cuál es? No dejar que la ira nos controla y llevarlo a un nivel cuando nos estamos lastimando el uno al otro. ¿Qué debemos hacer? Poner a un lado la ira, pero reemplazarlo con la emoción de arreglar la situación en el mismo momento, para arreglarlo de una vez. Y otra vez, una motivación nos da en el versículo 27. Porque si cuando nosotros no arreglamos la situación, ¿qué estamos haciendo? Dando lugar al diablo, tanto en el matrimonio como en la misma iglesia. Cuando hay un problema entre hermanos en la iglesia y no se arregla, estás dando lugar al diablo. Satanás está exactamente logrando lo que él quiere lograr. Poco a poco dividir uno tras uno la iglesia para hacer la iglesia muy débil, ¿no? Entonces, segundo ejemplo, número 3, de robar a compartir, porque el versículo 28 dice: el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, robar, lamentablemente, también es algo que ha llegado a ser muy común hoy en día. Robar es como, hace que las personas dicen, ellos tienen más que yo, mejor lo llevo conmigo porque para que estemos iguales, seamos iguales, ¿no? Yo merezco esto, entonces lo voy a llevar. Y otra vez, quizás es algo común que se ve en el mundo, pero no debe ser algo común con los cristianos. No debe ser algo que caracteriza la vida de un cristiano. Ahora, algunos pueden robar por necesidad, pero la mayoría no es así. La mayoría que roban, no roban por necesidad. Mayormente roban por maldad, por venganza. A veces lo hacen por diversión y cosas así. No roben porque tienen necesidad. Lo hacen porque quieren dañar a otras personas. Y aunque quizás dirían que eso no es algo que hacen los cristianos. En nuestro ministerio en Bolivia, especialmente con jóvenes, hemos tenido casos cuando un joven de verdad tiene un problema con robar. Porque las cosas empezaron a desaparecer y nos enteramos de que era una persona de nuestra iglesia que estaba robando. Hemos hablado con ellos y en otros casos han seguido robando. Entonces les hemos dicho, tienes que dejar de robar, eres cristiano, no puedes hacer esas cosas. Pero quizás no le ayudamos con un principio, este principio que vemos en la palabra de Dios. Porque aquí dice, el que robaba, no robe más, no debe robar. El que hurtaba, no hurte más. Entonces, ¿cuál es el principio con que debe reemplazar este pecado que saca de su vida? ¿Qué dice? Si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces debe trabajar. Entonces cuando uno quiere algo, necesita algo, en vez de robar, en vez de esperar de otros, debe trabajar. Debe trabajar. Y es interesante, cuando uno necesita dinero y trabaja para su dinero, ese dinero tiene mucho más importancia. Pero si alguien le regala, si roba de alguien más lo que tiene, no tiene mucha importancia. Y por eso siguen en la misma trampa. Porque malgastan en lo que tienen, no cuidan lo que tienen, no aprecian lo que tienen y siguen con necesidad. Pero cuando trabajan con lo que tienen, las cosas son diferentes. No solo esto, pero también nos da una pequeña motivación. Porque dice, y eso quizás muestra el cambio verdadero. Porque dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, vemos el corazón de la persona acá. Una persona egoísta, una persona celosa, una persona que busca la venganza, que quiere quitar de otros, y él debe reemplazar la falta en su corazón ¿con qué? La generosidad. Y si una persona es egoísta, si una persona es, como decimos, creo que dicen lo mismo acá, tacaño, ¿no? Medio es tacaño, y cuando una persona es así, para cambiarlo, tiene que aprender a ser generoso con los demás. Y cuando empieza a dar a los demás y dar a los demás, número uno, Dios le bendice. Dios le bendice. Y algunos dicen, me gustaría dar a la iglesia, pero es que no tengo mucho, ¿no? Tengo que también pagar y hacer mis propias cosas. Pero cuando empezamos a ser generosos, cambia nuestra actitud hacia el mismo dinero, ¿no? Número 4, de la corrupción a la edificación. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿no? Entonces aquí corrompida tiene la idea de una comida que se ha podrido, ¿no? Huele mal, asqueroso, con moho, ya pasado la comida. Entonces, eso es la idea. Y imagina esas cosas saliendo de... ¿Una vez has hablado con alguien con mal aliento? No es muy agradable a veces, ¿no? Entonces, imagina algo completamente podrido. Y a veces, lamentablemente, esas son las palabras que salen de las bocas de hasta cristianos. Cosas corrompidas, cosas que dañen, cosas que no edifiquen, pero cosas que destruyan. En realidad debe ser impensable para un cristiano. Los cristianos no deben usar palabras que lastiman y aún palabras negativas que hablan de... Y es interesante, ¿no? Yo siempre digo, es un chiste, pero yo creo que es algo cierto. Dicen que las mujeres chismean y los hombres comparten peticiones de oración.
¿Verdad? Porque ¿cómo es el hombre a veces? El hombre dice, necesitas orar por tal persona. ¿Por qué? Bueno, te cuento solo para que puedas orar por él, ¿ya? Entonces le contamos todo lo que ha hecho y todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces a veces terminamos, en vez de ayudar, terminamos haciendo daño. Hablamos solo para poder chismear, para poder hablar mal de la persona, pero aquí dice que ni una palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Como cristianos, porque es interesante, la Biblia dice que lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Entonces, si está saliendo cosas corruptas, cosas malas de nuestra boca, ¿qué dice de nuestro corazón? Hay problemas, hay cosas que necesitamos arreglar. Entonces, una persona que tiene el hábito de hablar mal, de hacer daño a las personas, quizás hablar en una forma negativa de las personas, ¿cómo puede vencer eso en su vida? Lo que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Alguien sabe? Favor inmerecido. Gracia es cuando uno recibe algo que no ha merecido. Nosotros tenemos la salvación por gracia. ¿Por qué? No hemos merecido en ninguna forma la salvación, la vida eterna, pero Dios en su misericordia, Dios en su gracia nos ha dado lo que no merecemos. Amén. Pero mira lo que dice este versículo. Dice, necesitamos usar palabras para buena edificación, dando gracia a los oyentes. Porque a veces hablamos mal de las personas pensando, bueno, lo merecen. Así es la persona, solo estoy diciendo la verdad. ¿No es? Entonces, pero aquí vemos que nosotros debemos hablar con gracia, dándoles lo que no merecen aún. Eso cambia por completo nuestra idea, nuestro concepto, nuestra actitud hacia las cosas que nosotros decimos. Y lo interesante acá es que podemos ver el versículo 30, algo importante. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, con todos estos principios, y el último que vamos a ver rápidamente, vemos que el Espíritu Santo es quien nos muestra en su palabra lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos de cambiar. Entonces, si hay algo mal en mi vida, yo estoy orando diciendo, Dios, ayúdame a crecer, quiero ser buen cristiano, quiero andar contigo, quiero en realidad agradarte con mi vida. El Espíritu Santo nos muestra a través de la palabra las cosas que nos faltan. Estás hablando medio mal, estás llevando cosas que no son tuyas, estás diciendo cosas no ciertas, estás exagerando las cosas, tu ira está lastimando a muchas personas, te muestra. Entonces, pero la clave es, también nos muestra de la palabra cómo podemos cambiarlo. El problema viene cuando yo reconozco lo que debo hacer y no lo hago. ¿Qué dice la Biblia que hago en este caso? Contristecer al Espíritu Santo. En realidad el Espíritu Santo quiere controlar cada parte de nuestras vidas. Nuestra boca, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, y nos muestra lo que debemos hacer. Pero cuando no lo hacemos, yo lo imagino así. En nuestra vida es como un auto, tenemos el timón que estamos manejando. El Espíritu Santo viene y dice, yo quiero controlar. Llenos del Espíritu Santo es lo mismo que estar controlados, ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene y dice, yo voy a manejar la vida. Estamos manejando y en uno de estos decimos, no, yo sé mejor manejar. Y agarramos el timón. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, si tú sabes mejor, puedes manejar. Es contristecer al Espíritu Santo y nos vamos estrellándonos contra todo. Pum, pum, pum. Y a veces decimos, pero ¿por qué Dios me está saliendo mal tantas cosas? Todas las cosas me están saliendo mal. ¿Por qué? Y está diciendo, ¿no sabes por qué? No estás dejando que el Espíritu Santo controle tu misma vida. La última cosa que vemos acá es un resumen de lo que acabamos de ver, de los vicios a las virtudes. Versículo 31 dice, quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y es algo interesante porque nos muestra algo muy interesante aquí, muy importante. ¿Dónde empieza todo lo que estamos viendo? Empieza en el corazón, empieza aquí adentro y siempre se expresa hacia afuera. Porque la amargura está en el corazón. El enojo ya se empieza a mostrar un poco. La ira, obviamente. Luego se convierte en ¿qué? Gritería, ya estamos diciendo, hablando. Maledicencia y hasta toda malicia. Hacer cualquier cosa mala. Cuando no está bien aquí adentro, cuando no cambiamos en nuestro corazón lo que debemos tener o debe ser, entonces sí, tarde o temprano se va a mostrar en nuestras vidas. El mismo principio, ¿cómo podemos cambiarlo? Reemplazarlo con la benignidad, con la misericordia, con el perdón, unos a otros, de la misma forma que Dios nos ha perdonado. Podemos perdonar a los demás. Y les prometo, hermanos, si empiecen desde ahora mismo a trabajar, dejar que Dios trabaje en tu propio corazón, mostrando bondad, misericordia, perdón a las personas, empiezas a reemplazar con la ayuda de Dios esos áreas de tu vida donde falta, donde hay quizás todavía hábitos malos del pasado. Es interesante, ¿no? Porque básicamente a veces pensamos, la vida cristiana, quiero llegar hasta allá. Pero ¿cómo puedo llegar hasta allá? Quizás puedo saltar, pero quizás voy a romper algo si intento, ¿no? Porque no voy a lograrlo. Entonces, ¿cómo puedo llegar de aquí a allá? Paso tras paso. En otras palabras, elige una cosa. No intenta cambiar todo en un día. Elige una cosa. Dios te va a mostrar. El Espíritu Santo te va a mostrar dónde necesitas trabajar. Y trabajar ahí hasta que reemplazas en tu vida con lo bueno, con el principio de la palabra, lo que está mal. Un paso. Elige otra cosa. Dios te va a mostrar. Toma un paso, reemplaza y tomas otro paso. Y lo que vas a ver en poco tiempo, vas a ir creciendo como cristiano, madurando como cristiano. ¿Va a cambiar por completo tu vida? Va a cambiar por completo la iglesia. Quizás tu propia familia. Amén. Amén. Nosotros debemos estar creciendo y cambiando en nuestras vidas cristianas. Vamos a orar. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Quiero hacer la pregunta esta mañana. ¿Cuántos dirían, pastor, de verdad hay cosas en mi vida que yo sé que no están bien? Como cristiano no agrada a Dios. Dios ya me ha mostrado, pero nunca sabía quizás cómo cambiar, cómo crecer en estas partes de mi vida. Por esta mañana estoy levantando mi mano con un testimonio para decir, con la ayuda de Dios voy a crecer. ¿Alguien? Amén. ¿Alguien más? Estoy levantando mi mano como testimonio. Voy a crecer con la ayuda de Dios. Reemplazando en mi vida. Amén. Muchas manos. Amén. Muchas manos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada bendición, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana, cada mano levantada, Señor, para que podamos ver crecimiento como nunca antes en la iglesia acá. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.